La radio del Instituto Bogotano de Corte HJBC presenta El Pulso del Corte. Cuarta temporada. Saludamos a la comunidad del Corte que nos sintoniza en este momento durante la emisión en vivo del programa y a todos quienes lo hacen en diferido en las diferentes plataformas de contenidos. Sean bienvenidos a esta 35ª emisión, primera del 2021, de la cuarta temporada del programa insignia de la radio del IBDC, la HJBC, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá en tiempos pandémicos. El Pulso del Corte trae hasta ustedes noticias y novedades misceláneas en el mundo del corte, desde las vidas y hechos de cortadores, buscando afianzar así los espacios compartidos para nuestra comunidad en toda América Latina y más allá, donde quiera que el corte nos una bajo esta afilada afinidad. Hoy, 29 de enero de 2021, tenemos una emisión fuera de lo común. Dedicaremos esta hora a tal vez la pieza más importante de la historia del corte bogotano y hasta ahora desconocida, el obelisco del corte. Su hallazgo, reconstrucción y restauración, cómo fue este proceso y cómo marca una nueva etapa en nuestra institución. Revelaremos las historias y ganadores del concurso sobre el obelisco y al final del programa haremos el gran estreno del corto documental donde se revela finalmente la historia del monumento. Gracias por su sintonía y recuerden, pueden escuchar los programas anteriores en nuestro canal de YouTube o en el blog del Instituto www.institutobogotanodecorte.com.blog. También pueden enviar sus consultas, solicitudes y comentarios vía digital o de manera física en nuestra sede, en la carrera cuarta, número 2172 de la ciudad de Bogotá. Frase del día. Es imposible describir la ternura que he empezado a sentir por ellos. Tijeras, bisturís, hachas y todos los demás, hasta el serrucho tumbado sobre su costado, con sus dientes de media pulgada. El amor por estos utensilios cortopunzantes me invade repentinamente como un torrente y se eleva dentro de mí, sólido como un obelisco y fluido como el agua. Sara Gruen, Agua para elefantes. Teníamos esta frase muy apropiada, muy pertinente para el tema del que vamos a hablar hoy, de esta escritora canadiense bastante comprometida con la causa animalista. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy, feliz año. Feliz año. Es nuestra primera emisión del 2021 y con un tema muy importante del que hablamos a lo largo de todo el 2020. Sí, retomamos también el programa después de un año en el que hicimos dos programas, uno sobre impresión, otro sobre el otro que hicimos de Fake news y la entrevista a Stencil Network. Creo que esa fue la como última del año. Que fue la última del año y hoy retomamos, pero también con la idea de poder tener una periodicidad otra vez de nuestro programa insignia que tanta falta nos había hecho, y pues hemos recibido cientos de correos electrónicos preguntándonos por cuándo vamos a volver, y pues sabemos de la fanaticada que tiene pues este programa. Entonces pues para decirles que estamos con toda la intención de retomar acá este espacio. Y pues antes de entrar en el tema del día, tenemos unas menciones de los últimos sucesos y actividades acá en el instituto. Es importante empezar con Martes de Fanzines. Martes de Fanzines, temporalmente por la situación generada por el COVID, actualmente en Bogotá, pues estamos realizando solo en formato virtual. Entonces, hasta nuevo aviso, volveremos al Martes de Fanzines presencial, pero por ahora estamos en la virtualidad. También pues dentro de esa situación, el cortopunzante número 21, el almanaque recetario del corte, circuló exitosamente la versión digital el pasado 19 de enero, junto con las páginas anexas de la convocatoria. Sin embargo, este circulará en una versión impresa junto con el número 22, con el cortopunzante del mes de febrero, que circulará mano a mano el martes de fanzines del 16 de febrero. Entonces ese día circulan ambos impresos. Y para que la gente, nos han escrito personas que quieren tener su colección completa, que han sido fieles seguidores, y pues aclarar que siempre que no circule por alguna razón impreso, va más adelante a salir la versión impresa. No estén preocupados por eso. Y en nuestra cuenta de Instagram, o sea por acá por donde estamos transmitiendo, estrenamos la sección Stencil Hacks, que ha tenido una gran acogida
El primero fue el de Carrusel Stencil y el siguiente fue el registro bisagra, que nos enseñan ciertos tips de stencil muy útiles para la comunidad del corte y del graffiti. Próximamente el tercer hack. Sorpresa. Y también los invitamos a enviar. Claro, si tienen sus propios tips y trucos, que nos etiqueten, envíen, sí, y vemos la manera de publicarlo. Y desde ahí, como en esta temporada tecnológica, estamos en Radio Pandemia temporada 3, que es sobre tecnología. Tuvimos un capítulo sobre la imprenta y el próximo y último capítulo es sobre la máquina de coser. Ahí vamos a tener un cambio de fecha por cuestiones ajenas a la voluntad y no se realizará el miércoles 3 de febrero, sino el martes 2, a la misma hora, a las 9 de la mañana, por este mismo canal. Y publicaremos esa información en nuestras historias, sí, con el cambio de fecha. Y si usted estaba así súper pendiente para el miércoles a las 9, pues lo puede escuchar el miércoles a las 9 en diferido. Queda ahí en el registro de Instagram. Sí. Y otra gran noticia que hemos estado guardando y que seguirá guardada unos días más, pero que queremos anticipar, es el lanzamiento del muy esperado manual de stencil número 2, teórico, práctico, ilustrado, que en este segundo número aborda el trabajo en gran formato, medios tonos y modulación, las nuevas aventuras del joven Empty Boy y su amigo incondicional. Estén muy pendientes, vamos a hacer un lanzamiento cuando las condiciones lo permitan, donde todos puedan acceder a esta versión impresa del manual de stencil. Y esas serán las menciones por hoy. Arranquemos rápidamente con los ganadores del primer concurso que se hizo sobre el obelisco, sobre este proyecto tan esperado. Hicimos un primer concurso sobre... El primero fue una selfie. Sí, fue una selfie. Exacto. En la que los ganadores fueron Ups do Loco, Guarte, El Alacrán 1, Sania Gobaguera y Palmau. Y ellos debían localizar el obelisco, no era solo la selfie, sino de encontrar dónde estaba y tomarse la foto. Los premios pues es un premio sorpresa, lo podrán reclamar durante la distribución del próximo número de Corto Punzante número 22, si la situación pues pandémica nos lo permite, que se llevará a cabo pues hasta donde tenemos estipulado el 16 de febrero. Publicaremos toda la información en historias y los contactaremos directamente por mensaje. Y el segundo concurso, que fue al que más llegaron propuestas, en el que se generó toda una serie de historias, versiones, apuntes sobre el obelisco, fue el concurso sobre el origen del obelisco, donde abrimos la posibilidad de que las personas nos enviaran su posible historia escrita de manera breve. Y pues la acogida fue monumental, recibimos 31 propuestas, algo que nunca había pasado, desde diferentes lugares de Colombia, incluso de otros países, pero pues se aplicaba solo para Colombia. Y en este concurso los jurados fueron nuestras muy cercanas amigas de las herramientas cortopunzantes, que una parte de ellas, las integrantes anónimas, tuvieron en cuenta la originalidad, los detalles puntuales sobre este hallazgo y una serie de cosas más que nos dieron lugar a estos 7 finalistas. Fue complicado, digamos, fue un proceso difícil, pero pues salieron ahí. Siempre es difícil este tipo de concursos, pero creemos que los 3 ganadores fueron los indicados. Bueno, y ya el premio sorpresa que se lleva el primer puesto es un kit de lavado a mano de la sal. Viene pues el lavadero, la palangana, 3 jabones glicerinados con extracto de citronela y pues su respectiva camisita y ganchito. Es todo el kit completo. El kit completo para nuestro primer puesto. Miren, acá está la pieza en cemento. Entonces vamos a revelar los 3. Bueno, este primer puesto también trae pues el kit de herramientas de corte, indumentaria del IBDC y el botón oficial del Instituto Bogotano de Corte.
Los premios se pueden reclamar en la distribución del corto punzante número 22 en la jornada del martes de fanzine. Y pues ya en historia se van a publicar directamente los ganadores y se contactarán por mensaje directo. Ese será para el primer lugar. El segundo y el tercer lugar recibirán el kit del corte 2021, que como decía la sala incluye herramientas de corte, indumentaria y el botón oficial. Es un gran premio. Es un gran premio. Lo amerita este proyecto. Y los finalistas fueron. Bueno, tenemos a Andrés Valenciar, Cítrico Ácido, Alga Voraz, Dulce Grieta, Chris Punks, Lola Futil y Teta Surreal. Y pues arranquemos de una. Tercer puesto. Bueno, nuestro tercer puesto fue para Teta Surreal, con Muchas su gracias. versión de la historia del obelisco. Que se Sí. lleva kit de corte. Se lleva kit de corte. Segundo puesto. Segundo puesto fue Alga Voraz. Felicitaciones. Felicitaciones, también lleva kit de corte. Y primer puesto. El obelisco es un fragmento de una gran estela egipcia de inimaginables proporciones que un sospechoso arqueólogo robó en el Bajo Egipto y que fue recuperada por Luxor y ocultada para ser vendida siglos después en el mercado negro de las piedras de granito cortado a ladrones italianos. Cuando fue llevada a Venecia se le hizo un recubrimiento inicial, pero por accidente durante el proceso rodó cantera abajo, averiándose de gravedad. Inmediatamente los picapedreros se dieron cuenta que bajo el pintoresco empaste egipcio se hallaban las primeras copias de herramientas cortantes de trigo, adheridas de forma ornamental al monolito. Fue este descubrimiento tomado por los italianos como una revelación gremial y decidieron convertirlo en un objeto sagrado en el cual, como ofrendado a una deidad del trabajo, tallaron y adhirieron sus propias copias de sus herramientas de corte por golpe. A través de la ruta de la seda y antes que se perdiera durante siglos, el obelisco sagrado viajó entre los pueblos árabes y persas, donde cada gremio iluminado con el poder del corte realizó sus respectivas inscripciones de hojas y dagas sirias, terminándolo de definir como un objeto atemporal, sagrado y mítico. Posteriormente es robado en Birmania y aún es un misterio en nuestros días quién o quiénes lo tuvieron durante este periodo. Sin poder comprobar mayor detalle, se sabe con seguridad que el obelisco fue visto en donde se incluyen mosquitos, escalpelos y tijeras de mayo. Allí se le perdió el rastro nuevamente y permanecía desaparecido hasta días recientes, días en que el Instituto Bogotano de Corte, la Liga Distrital contra las Cortadas Superficiales, las Amigas de las Herramientas Cortopunzantes y el Versátil, Sindicato de Cortadores Disfuncionales, en una labor arqueológica de gran importancia histórica para la comunidad internacional del corte preciso, revelaron el importante acontecimiento de su rescate, grabando sus iniciales y en señal de recuperación y apropiación de tan importante objeto de incalculable valor histórico, se ha emplazado en la ciudad bogotana, aún sin mucha más información al respecto. Y este texto es de... Cítrico Ácido es nuestro ganador. Felicitaciones. Felicitaciones. Nos pondremos en contacto con los 3 ganadores para ultimar detalles de sus premios. Y las historias, las otras 2 historias finalistas junto con esta, las publicaremos más adelante en el transcurso del día en nuestras historias para que puedan acceder a ellas y puedan conocer quiénes fueron los finalistas y el ganador en detalle. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer ahora porque hay unas que son un poco más extensas que otras, pero esta fue la gran ganadora. Es un gran relato, gran imaginación, supo adentrarse dentro de este proyecto que ahora sí vamos a revelar un poco y que en el documental más adelante se revelará en detalle la realidad. Entonces, apenas termine el programa, se va a revelar el corto documental, tanto por la plataforma de Instagram, por el canal de YouTube, donde está el registro detallado del proceso y la historia perdida del obelisco que marca un quiebre en el Instituto Bogotano de Corte. Entonces, teniendo en cuenta eso, el programa de hoy está un poco más enfocado en lo que es el proceso técnico, pues como suele ser el pulso del corte. Digamos que estamos enfocados en temas técnicos, en temas del oficio, en cómo se hizo pues este proceso de trabajo. Entonces tenemos invitados hoy a la División de Recuperación de Monumentos del Corte de RMC y a la SAL.
a la SAL, que pues, fue la que llevó a cabo la dirección de este proceso de restauración y reconstrucción después de este hallazgo. ¿Quién es la División de Recuperación de Monumentos del Corte? Pues es una división que durante mucho tiempo permaneció escondida. ¿Sí? Digamos que los monumentos del Corte hasta hace un par de años empezamos a trabajar nuevamente en esa historia, en excavar en los archivos del doctor Pompilio, y ahí aparece un integrante de la división que desafortunadamente hoy no está con nosotros, murió hace un par de meses, pero estuvo muy ligado a este proceso. No habíamos revelado esa pérdida, pero hoy es el día para rendirle un homenaje también y resaltar su trabajo, su esfuerzo en este proceso. Digamos que esta división no había sido como tan conocida en los ámbitos del instituto, porque en los últimos años del instituto, antes de cerrar sus puertas en el 2007, 2008, pues también había entrado en una pues, decadencia similar a la del instituto. Entonces sus integrantes también, algunos han fallecido, otros tomaron otros caminos, entonces por eso digamos que no había estado tan presente, pero pues es importante decir que juega un papel muy, muy importante en lo que tiene que ver con las labores de conservación de la historia del instituto. Claro, y pues también el compromiso que tiene el Instituto Bogotano de Corte con el patrimonio, pues de los oficios y la recuperación de estos espacios de trabajo en la ciudad de Bogotá, sobre todo. Y con este proyecto se inaugura una nueva etapa de la división, entonces vendrán muchos más hallazgos y proyectos de este tipo. Y por otro lado tenemos a la SAL, pues que es una gran colaboradora muy cercana del instituto, que no sé, cuéntanos un poco cómo empieza esta cercanía con este tipo de proyectos de reconstrucción, restauración, utilización de materiales no habituales. Bueno, primero quiero aclarar que la división me contactó para hacer parte del equipo de estudio y análisis de materiales y proceso de reconstrucción y restauración del hallazgo del obelisco del Corte. Digamos que la división contacta a la SAL precisamente porque ya la SAL había habíamos trabajado en los proyectos, claro. Hace un año precisamente estrenábamos el manual de ectógrafo con su versión de ectógrafo de bolsillo. Y bueno, pues mi interés es a nivel químico, soy como una aficionada a la química y al análisis de materiales, y la mayoría de mis proyectos pues tienen ese interés más allá como de la producción o de la estética. Entonces sí tengo como todo ese pues, sí, interés de seguir analizando todo este tipo de cosas. Y pues mi enfoque es actualmente tridimensional, entonces sí ando como en eso. Bueno, pero entonces pues empecemos como por contar un poco más como qué fue lo que sucedió, ¿no? Digamos que esta es como una etapa un poco después, cuando ya la división contacta a la SAL pues para liderar este proyecto, como ella lo dice, pues muy desde esta pregunta por el material, que era un gran interrogante desde el mundo de la arqueología, pero también desde los materiales, desde el mundo de los picapedreros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como para que vayamos un poco más en orden y nuestros radioescuchas sepan pues qué fue lo que detonó toda esta actividad. Entonces, acá pues empezar contando que el 7 de marzo, digamos, se vuelve una fecha muy importante porque estaba trabajando... del 2020. Del 2020, claro, porque el 2021 no ha sucedido. Ni idea, ya no saben qué mes está. Sí, trabajando junto con la Academia Nacional de Estarcido, estábamos haciendo unas labores como ya lo he mencionado, pues de estarcido, de pintura en la calle. Se estaban lavando unas brochas y como en esta labor como que cayó agua dentro de la superficie y se evidenció una punta misteriosa que generó cierta curiosidad en mi persona, y me empecé a percatar de que era un artefacto
de tipo de concreto, que tenía ciertas inscripciones con herramientas de corte. Entonces, junto con mis compañeros de la academia, y ahí contactamos a la División de Recuperación de Monumentos para que hicieran una investigación al respecto. Y ahí fue donde detonó todo Pero no situación. revelemos mucho más sobre eso, ¿no? Claro, porque ahorita en el documental nos Va a van estar más... va a haber más información al respecto. Ahí es cuando aparece la sal. En ese Eh. momento nosotros decidimos contactar a la sal. ¿Por qué? Porque ya habíamos colaborado por ella y porque sabíamos su trabajo con elementos tridimensionales y materiales de ese tipo que nosotros no somos tan cercanos. Y pues que ya la división no contaba con un experto en materiales y procesos de reconstrucción, sino que ya era más que todo en proceso de investigación. Cuando sale a la luz este hallazgo, lo primero que hicimos junto con la división y la Academia Nacional fue georreferenciar la zona, que fue ubicada en el Parque de la Independencia. Y ya cuando georreferenciamos, lo que se hizo fue un hallazgo de la punta, y al hacer la excavación se encontró que era un fragmento de un obelisco que correspondía al fuste, que son pues, las paredes, y al piramidión, que es la punta como tal del obelisco. Ya ahí pues se evidenció que era una pieza en concreto reforzado, es decir, que es concreto, y dentro de el centro traía una estructura metálica para tener bien su forma. También algo que fue muy extraño, y era que todas las incrustaciones que tenía eran en piedra. O sea, eran fragmentos líticos, que fue lo que alcanzamos a restaurar y a ubicarlo en la reconstrucción del obelisco que se instaló a final de año. Y bueno, este fue un proceso dispendioso, ¿no? Dispendioso realizar esta excavación con esas medidas, con ese protocolo. No, y además durante la cuarentena pues fue muy complicado, Sí. digamos, también por eso hemos mantenido todo muy en secreto hasta el día de hoy, que revelamos en totalidad el proceso, Sí. pero pues esto implicó, pues era urgente además, porque hacía parte, tipificaba como arqueología de rescate urgente, digamos, por el lugar en el que estaba ubicado, pero también por el tipo de material, material. que estaba ahí. Afortunadamente hicimos una buena gestión ahí con las personas detrás del Parque de la Independencia y nos permitieron realizar este trabajo con todo el tiempo, pero sí nos advirtieron eso, no revelen que están trabajando acá precisamente por la contingencia del COVID-19. Y pues que se clasificó como un hallazgo fortuito, es decir, como que el hallazgo se dio cuando una persona estaba haciendo como una actividad cotidiana, y pues ya ahí entra el hallazgo fortuito, que es como que no se esperaba que apareciera algo en ese sector. Y como no se tiene esa información, Ajá, pues no es se de tiene carácter urgente, y eso a nosotros nos benefició mucho, porque sí pudimos acelerar el proceso y sacarlo lo más rápido posible y traerlo pues al laboratorio de materiales que tenemos acá. Pues es un modesto y pequeño laboratorio de materiales que tenemos en el instituto, pero pues desde este proyecto ha sido pues un espacio muy importante como para el trabajo acá, pues digamos decir que este proceso se llevó a cabo en nuestro laboratorio. Y ahí viene la segunda etapa, ¿no? Cuando logramos rescatar todas y cada uno de estos fragmentos, traemos esos restos acá y empieza ese proceso de investigar qué era este hallazgo. Sí, pues la primera fase como tal, ya al tener en el laboratorio el fragmento del obelisco, fue hacer una arqueometría, es decir, que por medio de fluorescencia de rayos X se determinó qué tipo de material era, qué densidad tenía, y pues quitamos un fragmento y lo analizamos microscópicamente, y ahí evidenciamos pues que las incrustaciones eran de piedra, y pues era piedra extraída directamente de Soacha, y ya como tal la estructura de concreto o hormigón pues tenía materiales nacionales, que eso fue un determinante para nuestra investigación también. Y lo cual y además nos facilitó precisamente esa reconstrucción, porque no necesitábamos hacer exportaciones de algún tipo de cierto material que no se consiguiera acá, sino todo el material Claro, el objetivo desde el principio fue realizar esta reconstrucción y restauración lo más fiel
que pudiéramos al obelisco original, ¿no? Como Sí. poder utilizar los mismos materiales, llegar al grado de detalle, que fue muy difícil, obviamente, porque estaba en un estado bastante deteriorado. Deteriorado. Y además que tuvimos que tomar ciertas decisiones de ciertas piezas, sacrificarlas porque definitivamente no sabíamos dónde cuadraban, digamos, con Hubo la... partes que se perdieron Sí. totalmente, que fue totalmente imposible reconstruirlo. Pero yo diría que en un 70% se logró Se una logró. fidelidad del obelisco original. Y pues que la piedra que tenía, digamos, las incrustaciones es una piedra pues nacional. Y la mayoría de sus piezas alcanzaron a sobrevivir durante todo este tiempo que estuvo pues enterrado. Y que pone también un punto importante en la historia de la arqueología colombiana, que usualmente está mucho más enfocada en la arqueología muisca temprana y como una clasificación de desgrasantes de otro estilo muy distinto, y esto nos mostraba también pues como un campo de trabajo innovador y novedoso. De pronto en algún momento ese informe podrá salir a la luz pública, digamos, el ejercicio de documentación del proceso ha sido supremamente riguroso en cada una de las etapas de esta identificación, en la cual pues está como este trazo de cuáles eran estas caras del obelisco y que fueron muy importantes como todas esas etapas para poder llegar a la reconstrucción. Un poco ese es el material con el que se construyó el corto documental que se revelará a continuación. Es que ha habido un ejercicio muy claro de tener mucha claridad y precisión precisamente para que se pueda rastrear este proceso, y porque hay una metodología muy importante acá pues de trabajo. Digamos, lo que logra el equipo es algo que es novedoso como en esa combinación de la arqueología y los temas monumentales. Y también es importante resaltar que todo el proceso se hizo acá en las instalaciones del instituto, desde el comienzo hasta el final, desde que trajimos esos restos hasta que llevamos el instituto, el obelisco para su instalación, todo se realizó acá en estas instalaciones desde las cuales estamos transmitiendo hoy. Entonces ahí ya entrando en esa parte más técnica, ¿cuál fue el primer paso para empezar a reconstruir este obelisco? Para que los oyentes se puedan imaginar un poco en qué consistió, que no fue solamente poner cemento y poner las partes y ya, que no es algo tan sencillo, sino que llevó todo un proceso, ¿no? de hacer moldes, de dibujo, de bocetación y después ponerlos sí en conjunto, pero paso por paso. Sí, pues bueno, no hay que desligar todo el proceso de investigación, porque pues la construcción y reconstrucción se hizo a la par con toda la documentación que se alcanzó a rescatar del archivo del Instituto Bogotano de Corte. Entonces, con base a lo que se encontró en los documentos, pudimos tener como ciertas pistas en cuanto a las medidas que tenía el obelisco inicialmente, pues su ubicación y algunos indicios de las proporciones de su material, porque algo que tiene el obelisco, que es una historia muy interesante que van a ver en el documental, es la referencia específica con que fue construido en un inicio, la referencia del cemento con que fue construido. Entonces, bueno, eso fue como la primer pista que tuvimos. Con base a la referencia del cemento pudimos establecerlo cronológicamente y ya evidenciamos cómo fue hecho, que fue por vertido de cemento y con formaleta. El primer paso como tal fue un mapeo tridimensional en un software que nos ayudó ya como a tener idea de la escala que iba a tener y pues las medidas específicas que íbamos a manejar. Hicimos unas pequeñas muestras y planos para poderlo construir lo más fiel posible y ya empezamos la prueba de material. Algo que fue imposible para nosotros fue volver a usar esa referencia, porque la referencia del cemento ya no se consigue en ningún lado y era una mezcla específica. Entonces tuvimos que inventarnos una nueva forma de hacer ese concreto. O sea, químicamente lo tuvimos que alterar para que tuviera las mismas características y fuera lo más fiel posible. ¿Y qué concreto es? ¿Qué material es originalmente? Bueno, originalmente, pues no quiero revelar mucho, pero es la referencia del cemento Pedraza, que fue una antigua cementera del barrio Potosí de Bogotá. Y pues de ahí pues viene nuestra querida Gema Pedraza, que también fue una investigación y contactar a su familia
para poder tener todos los planos, porque como tal el obelisco lo hizo la cementera y pues así nos pudimos guiar más. Que fue algo muy interesante, Sí. ¿no? Y que para nuestros seguidores más fieles ya tendrán esa referencia de la maestra, de la maestra Gemma Pedraza en su cabeza, y tendrán la emblemática piedra que está ubicada en el Parkway con su respectiva placa. Sí. Y que pues ahí también está pues este hallazgo, pues que es por una parte la punta del obelisco, pero también pues estos documentos, que es algo muy interesante también de otra de las como misiones del Instituto Bogotano de Corte, y es pues este archivo documental que tenemos, donde pues ahorita lo verán en el documental, pues hay un hallazgo también pues muy importante. Pues creo que no es el momento para traerlo a colación en esta mesa, buscaremos después cómo hablamos al respecto pues nosotros, y pues qué va a pasar pues de acuerdo a la información que pues cambia a mi forma de ver de una manera muy positiva también algunos elementos del instituto. Una de las cosas que a mí me sorprendió, digamos, yo participé en parte como en el espacio de registro del proceso documental, y fue todo el esfuerzo que se hizo para lograr la composición de la mezcla como tal, que es algo que pues a mí me sorprendió mucho. Entonces tenemos acá cemento, pero también qué otros materiales tenemos, pues cómo fue un poco esa exploración de los materiales, de las cantidades, pues como que Y implicó una también cantidad chévere ahí contar un poco, pues que había muchas partes del proceso que no se conocían en su totalidad, y hubo también momentos de crisis durante el proceso, ¿no? Donde las cosas no salieron tal cual se Como se esperaban, esperaba. pero fue Sí. interesante entender qué falló y volverlo a hacer para finalmente llevar a cabo con éxito el proyecto. Entonces, dentro de eso que te pregunta Por ejemplo, Incentivo, la mezcla que necesitaba, como cuál era el problema de dar el punto con la mezcla. Bueno, según el análisis microscópico que se hizo de la pieza original, arrojó que el clinker, es decir, la mezcla de cemento que tiene los materiales recién horneados, tenía un porcentaje de material silíceo, que significa que era un cemento puzolánico, es decir, que tenía un alto contenido mineral y pues fragmentos de cenizas volcánicas. Adicional, pues tenía cierta arcilla específica y pues tenía piedra caliza de las canteras del barrio Potosí. Eso también fue trascendental para poderlo ubicar cronológicamente con lo de la cementera Pedraza, y pues nos facilitó mucho la vida. Sin embargo, habían unas proporciones y unos materiales que ya no se encuentran. Entonces lo que hicimos fue tomar una base de cemento tipo Portland y alterarla químicamente para volverlo puzolánico, y pues adicional, pues para que sea concreto, pues necesitaba gravilla y arena, y también en los resultados químicos arrojó que eran gravilla y arena del río Tunjuelito. O sea, algo que sí es muy importante del obelisco es que haya sido un monumento en concreto reforzado para esa época, y que todo haya sido con material nacional, porque pues era muy extraño en ese momento que todo fuera completamente nacional, ya que se importaba mucho cemento en ese momento. y ya a manera de anecdótica un poco, ¿en qué momento sentiste que el proyecto no estaba andando? Porque acá los que Pues estamos sí. en la mesa, Pero entonces también vemos a ver, tú tienes una experiencia con el trabajo de cemento. Sí. Como qué retos implicó asumir esta responsabilidad para ti. Bueno, con la división, uno de los retos fue tener bien la proporción de la mezcla, porque pues por más de que la gente diga que es 3:1, no es así. Entonces hay que calcular muy bien de acuerdo a la estructura y a las medidas, y ya fue ahí un trabajo en conjunto para calcular bien las proporciones. claro, y hubo confrontaciones acá en el instituto en el que había diferentes opiniones, versiones, pero fue muy interesante eso también, ¿no? Como entender desde ahí y desde la prueba y el error cómo funciona también toda esta parte química de la construcción. De la construcción. Y la consistencia, a mí Ajá. eso me pareció Claro, entonces interesante. recuerdo un día que sí hubo una confrontación muy fuerte, que ustedes subieron como a palabras mayores entre uno de los integrantes de la división de Sí. recuperación de monumentos del Corte y la Sal, porque no estaban de acuerdo en esas En el proporciones. cálculo En de el- proporciones. Sí, y precisamente hubo como
también, no solamente el cálculo de las proporciones del concreto, sino los tiempos de fundición. Sí, que ahí fue cuando hicimos las pruebas que salieron no muy bien, en el que pues como que unas personas decían que, de acuerdo a unos integrantes de esta división, decían que según los resultados arrojados por el obelisco original, decía que el tiempo de fundición era determinado tiempo y el tiempo que lo habíamos dejado había sido más corto. Entonces eso hizo que la densidad del obelisco fuera menor, y su resistencia pues fuera distinta. Entonces digamos que ahí hubo ciertas discrepancias. Entonces, pero siempre en los márgenes del respeto, el ¿no? respeto y la Sí, educación, Hubo claro. palabras. Sí, del respeto y la educación que caracterizan a todos los Diferentes. integrantes Profesionalismo. del instituto, claro, por supuesto. Pero entonces ahí, no, por el contrario, fue muy interesante porque hubo una retroalimentación y hubo nuevas ideas acerca de cómo reconstruir este obelisco, pero sí hubo este pequeño incidente, llamémoslo así. Recuerdo también una dificultad como un incidente en cuanto al cálculo de la cantidad de materiales. Digamos que también fue algo muy interesante como poder pensar como desde ahí como esas diferencias. Y otra cosa que recuerdo es como las unidades de medida, digamos como si el tarrito es suficiente, cuántos tarritos equivalen, que fue un ejercicio pues también muy interesante como de pensar como el ensayo y el error hasta cierto punto. Tal vez la unidad no lo ve así y ustedes lo estaban haciendo desde una perspectiva muy precisa, pero desde afuera se veía un poco como la incertidumbre de esta exploración, claro, ¿no? Digamos, lo que estaba en juego en ese momento, lo que dices de los hubo tiempos. mucha tensión. Sí. Hubo mucha Porque- tensión porque- y había momentos donde estábamos apostándole todo a una mezcla. Yo debo confesar que perdí las esperanzas en algún momento de que sí funcionara como lo estábamos pensando. Pero creo que hace parte del proceso, ¿no? Como cada uno tiene esas maneras de entender esos procesos. Porque Yo sí- también digamos que hay unos miembros de la división que provienen también desde la academia, desde lo ingenieril, desde Arquitectura. lo arquitectónico, lo matemático, pero también hay otros, digamos, integrantes que han pasado por el SENA, que tienen, digamos, un conocimiento más como desde la obra de construcción, que a veces es más intuitivo. Entonces como que ese tipo de choques entre me arroja esta cantidad y tiene que ser así, y el maestro que decía como no, pero pues no es tanto tiempo, dejémoslo un poco menos, un poco más, Conociendo echémosle ya más desde la agua, práctica, desde sí. la práctica. Entonces ya como que empezaban a ver esos choques, pero digamos que fue interesante. Digamos que también fue como para cada uno de los miembros fue un saber nuevo, un nuevo saber al respecto. Y ya para cerrar esta parte de trabajo acá en el instituto, otra parte que también fue muy interesante fue el proceso de reproducción de las herramientas incrustadas en las paredes del obelisco, que también fue un proceso muy minucioso que nos tomó mucha paciencia. ¿Qué nos puedes contar de esa reproducción de esas herramientas? Bueno, para mí la parte más crítica fue el vertido del concreto, porque para poder tener exactamente la ubicación de las herramientas que van en el fuste, tuvimos que hacer una formaleta y a esa formaleta ponerle pues las herramientas que creíamos que iban ahí ubicadas. Entonces fue muy difícil el hecho de que la mezcla fuera lo suficientemente fluida, pero que no tuviera tanta agua y se fuera a dañar a futuro. Y pues ahí fue donde tuvimos varios inconvenientes que después pudimos solucionar, y ya con los fragmentos que quedaron del hallazgo pudimos reconstruir muchas de las piezas. Igual en la pieza que está ubicada en la plazoleta del corte, varias de las herramientas son las originales. Entonces también fue un proceso de tratar de emular la misma técnica, porque pues en ese momento eran otro tipo de tecnologías y pues era un trabajo totalmente manual, y pues ya ahorita nos podemos valer de otras herramientas para reconstruirlas fielmente. Pero ese es un valor muy importante del obelisco, digamos, ese ejercicio de combinar en una pieza unos elementos de hallazgo arqueológico original
por eso se ve pues este desgaste, sí, como que es una aplicación de un material sobre otro que también fue muy complicado, como el pegue. Y fue muy raro pues encontrar como ese tipo de combinación de un material como de construcción que es el cemento y pues incrustaciones de piedra sedimentaria. Entonces sí fue como muy interesante ese proceso porque pues fue bastante complejo replicarlo ya en la actualidad. Entonces también es como muy admirable todo el trabajo que tuvo en su momento la construcción de este obelisco. ¿Esto cuánto tiempo tardó más o menos? Estamos Decíamos hablando marzo. que el hallazgo fue en marzo, 7 de marzo. Sobre principios de abril se terminó toda la extracción de las partes, todo lo que se pudo encontrar realmente. Ahí ya estábamos, marzo 13 más o menos Sí. fue la cuarentena en Bogotá. Y a finales de abril fue que después de la investigación, recolección de los información, análisis. se comenzó, pues digamos que la investigación fue en paralelo todo el tiempo, ¿no? Todavía seguimos encontrando información sobre este hallazgo. Pero sí, digamos que desde abril se empezó ya en lo práctico a reconstruir y a restaurar el obelisco. Entonces fue casi gran parte del año pasado que estuvimos trabajando en eso. Como casi hasta octubre, principios de noviembre, Claro. logramos ya culminar Ujú. todos los Que detalles cerramos con una jornada épica de pulido. de pulido. Acá en la parte externa del instituto, que causó un poco de revuelo con los vecinos del sector, pero que fue épico también por ese momento de darle ese acabado final a las paredes del obelisco, ¿no? Como esta apariencia final, que también yo ahí debo confesar que no tenía mucha esperanza en que tuviera ese acabado final tan preciso, ¿no? Para mí pues fue todo un proceso ver un paso a otro, ¿no? Al no tener relación con estos procesos. Y de ahí saltamos a la instalación. Sí, digamos que todo este proceso fue muy, muy interesante, riguroso y demás, pero la instalación fue también toda una polémica acá, toda una discusión, toda una investigación. No sé si quién de los que estamos acá quiere empezar a aportar desde ahí. Pues digamos que dentro de lo que es el emplazamiento del obelisco, pues todavía también estamos, digamos, en ese proceso como de identificar bien por qué se eligió ese lugar. Digamos que tenemos ciertas teorías, de acuerdo a esas teorías elegimos el lugar, pero aún estamos, digamos, investigando las fuentes, los documentos que nos explican más, digamos, qué actividades del instituto y de esta nueva información que tenemos al respecto de este antes de su fundación, qué actividades se llevaban en este lugar. Sí, ¿no? Sí. Y antes de hablar sobre la elección del lugar, sobre la asignación del lugar, también hubo una serie acá de confrontaciones sobre las posibilidades del lugar donde íbamos a instalarlo, ¿no? Y se estudiaron diferentes posibilidades a medida que íbamos viendo cada vez más real esta restauración. Claro, También, porque no acaloradas, pero hubo discusiones de cierto tipo acá. Porque además el hallazgo se da es en un sitio muy distante de donde se instala el obelisco, que es en el parque el Parque de la Independencia, y que además también hay otra información al respecto. O sea, cada vez que hacemos un hallazgo nos surgen muchas más dudas al respecto. Entonces, pues también se pensó mucho en la instalación en este lugar, pero pues digamos que también en materia de investigación, el saber por qué estaba el obelisco en el Parque de la Independencia. Parque de la Independencia dispuesto de esta manera. Uh-huh. Y eso sigue en investigación. Exacto. Y aquí es clave, aquí es donde entra la Mesa Distrital de Conservación y Promoción del Patrimonio del Corte. Ellos finalmente son los que nos dan esta luz y nos muestran este espacio que desde el 29 de diciembre, cuando hicimos la instalación del obelisco, se renombró como la nueva plazoleta del Corte, oficialmente renombrado así desde ese día, y que también quisimos hacer hoy este programa del Pulso del Corte porque se cumple exactamente un mes de la instalación exitosa del obelisco del Corte.
que fue, repito, el 29 de diciembre del 2020 y que quedó ahí registrado en nuestra cuenta de Instagram parte de las fotos que pudimos, del registro que hicimos ese día. Entonces, Ahí importante pues agradecer la ayuda de doctor Maquila y Resiste, que ese día nos dieron un par de manos que hacían falta para este proceso. Entonces también no están hoy aquí presentes, pero hacen parte. enviamos nuestro saludo también. y agradecimiento nuevamente por esa ayuda. Sobre el proceso de instalación, ¿qué podemos decir? Pues también fue una tarea De planeación. de planeación. Pues duró 2 días, una jornada continua, pues donde teníamos que localizar bien la ubicación de acuerdo a lo que la mesa arrojaba. Y pues otra cosa que fue un poco compleja fue el desplazamiento del obelisco ya terminado al lugar de la instalación. Que resultó no tan difícil, No o sea, tan- sí nos sí. hicimos más como una expectativa de que iba a ser muy difícil por el peso, por diferentes factores ya técnicos, pero finalmente salió muy bien. Sí, Salió, tuvimos un sí. par ahí de momentos, Críticos, pero pero, no. salió, pero salió muy bien. De pronto uno de los problemas que teníamos era que no teníamos alimentación eléctrica en ese sentido, en ese Sí, lugar. eso. Nos quedaba difícil hacer un cableado que nos prestaran en algún lugar cercano, pero lo resolvimos muy bien también, ¿no? Utilizamos un taladro, Un rotomartillo percutor que nos permitió hacer los huecos para instalarlo y que quedara totalmente fijo, y pues que no necesitáramos ningún tipo de conexión eléctrica. que esa era una de las grandes Ajá. preocupaciones, ¿no? Que ponerlo, pero ponerlo de una manera donde quedara fijado Y pues un fuertemente, tema ¿no? también de seguridad, digamos, las personas que nos están escuchando, tenía que estar pegado. Claro, Sí, es muy claro, peligroso claro. que un objeto como este que pesa más o menos cuánto. Al fin y al cabo, ¿cuánto pesa? Que fue un punto de discusión También fue acá un punto de también. discusión. Yo me Sí. acuerdo que yo creí que pesaba mucho más. Sí, MTV creyó que pesaba mucho menos y finalmente fue un punto intermedio. aproximadamente como 65 kilogramos. Pues hay que decir que no es una estructura maciza, sino pues como la original tiene su interior en metal. Entonces eso nos facilitó que no fuera totalmente maciza y pues así bajar el peso para poderla instalar más fácil. Pero en todo caso es un riesgo enorme, digamos que sí era muy Claro. importante y dentro de las recomendaciones de la Mesa Distrital de Conservación fue un elemento en el que insistieron muchísimo. Digamos, los protocolos de seguridad de instalación de un monumento como este, pues requieren una serie de parámetros que pues es importante también dejarlo acá Claro. muy en claro. Todo se ha hecho de acuerdo a las medidas de seguridad, a los protocolos, tanto de la División de Recuperación como de la Mesa Distrital de Conservación. Digamos, tenemos todo eso muy claro y ha sido también un ejercicio constante del instituto Exactamente, es algo que siempre mantenerse dentro de eso. tenemos, es algo que siempre tenemos en cuenta y es la seguridad más allá de la instalación La nuestra y la de... y la de los transeúntes. Sí. Y pues que también tenemos visitas recurrentes al lugar para seguir viendo tanto cómo está el obelisco y qué nociones de seguridad se deben tener en el espacio. Claro, y cómo va reaccionando Cómo frente a la sí. intemperie, ¿no? Como ya el material finalmente, Ujú. cuál es su desgaste. Se cumple un mes y está en perfectas condiciones, ha funcionado muy bien. La dirección, para las personas que no sepan dónde está ubicado el obelisco, es calle 26, sobre la calle 26, a un costado de la carrera 30, el costado sur occidental. ¿Sí? Ahí hay una rotonda que marca el puente de la 30 que baja hacia la 26. Y la invitación, obviamente, desde este momento y desde que se instaló, es a que visiten el obelisco del Corte, que vean este trabajo que se hizo durante todo el año pasado y parte de este. También, digamos, es importante mencionar que en el lugar del hallazgo, pues que ya hemos mencionado que está en el Parque de la Independencia, se siguen haciendo algunas investigaciones, algunas pesquisas a ver qué otros tipos de hallazgos se pueden hacer.
porque creemos que no es el único. Entonces ya se vendrán nuevos resultados al respecto. Y bueno, algo que no mencionamos es que al momento en que se realizó el hallazgo y la investigación, pues nos dimos cuenta que el pedestal original sigue ubicado en el Parque de la Independencia. Entonces, también próximamente la división va a hacer el respectivo pues mapeo y pues su homenaje con una placa del Instituto Bogotano de Corte. Y pues nada, vamos a estrenar el documental, recordémoslo por última vez. Que hemos hecho hoy un esfuerzo enorme todos, creo que pues no sabíamos si íbamos a poder mantenernos como con esa reserva que nos habíamos pedido acá entre todos. Pues nada, esto es un evento trascendente para el Instituto Bogotano de Corte, nos implicará unas discusiones posteriores. A continuación haremos el lanzamiento del corto documental en el que se registra todo este proceso del cual hemos hablado hoy, desde el hallazgo del obelisco, de los restos del obelisco, hasta pues, el momento de su instalación. Y además pues vamos a revelar como todo el proceso documental de tratar de entender pues qué es lo que está pasando con esta historia. Entonces, la historia que premiamos ahorita como ese primer puesto es esa suposición. Hoy revelaremos ante ustedes pues cuál es ese hallazgo histórico que nos implica la instalación y la investigación sobre el obelisco. Y que abrirá un montón de debates, opiniones encontradas, que ya tendrán su momento en estos micrófonos. Ya tendrá su momento, digamos, no es hoy, no es aquí. Siempre digamos. hoy. Sí. Hoy vamos yo a sé estar... que usted está ahí como esperando este momento para decir algo. Pero no, hoy dejémoslo en el lanzamiento. Bajemos los ánimos. Esa discusión la tenemos luego. Bajemos los ánimos. No es el momento. Bueno. Entonces, muchas gracias. Pues muchas gracias. El corto documental en este momento se está estrenando en YouTube. Si abren nuestro canal de YouTube van a encontrar en versión lanzamiento. Les va a dar una cuenta regresiva con la musiquita de lanzamiento y todo de YouTube. Lo pueden ver en este mismo momento. Y en Instagram, en aproximadamente 10 minutos, va a estar en el IGTV en exclusivo. Entonces, a las personas que están ahí escuchándonos, compártanlo. La idea es que pues, la comunidad del corte se entere de lo que está pasando hoy en día. Y vayan a visitar y visiten el obelisco. Más adelante tendremos actividades puntuales ahí. Muchas gracias, La Sal, y a la mesa por esta nueva etapa del programa. Nuestras redes son @Instituto Bogotano de Corte en Instagram y Facebook, @Bogotano de Corte en Twitter, email institutobogotanodecorte@gmail.com y nuestro blog www.institutobogotanodecorte.home.blog. Para correo físico, nuestra sede se encuentra ubicada en la carrera cuarta número 2172 en la ciudad de Bogotá, Colombia. La radio del Instituto Bogotano de Corte. HJBC presentó El Pulso del Corte. Larga vida al corte.